¿Qué tal, amigas y amigos guerrerenses? Nos da muchísimo gusto poder saludarles desde esta plataforma virtual en estos nuevos tiempos de pandemia, donde no nos permite estar físicamente, pero sobre todo poder saludarles a distancia dentro de la 7ª jornada universitaria por los derechos de las personas con discapacidad Cuadro Sin Barrera. Vamos a invitarlo y sobre todo saludarles a la videoconferencia Mitos, Realidades y Expectativas de la Educación Inclusiva. Queremos saludar en este evento, en esta conferencia virtual, a nuestros amigos que hoy nos acompañan. Saludamos con mucho agrado al doctor Fernando Agüero Mancilla, quien es coordinador general de vinculación y cooperación de nuestra Universidad Autónoma de Guerrero. Doctor, bienvenido. Gracias también a nuestra invitada especial, la catedrática investigadora de la Escuela Naval de Málaga, Colombia, y por supuesto nuestra ponente, la maestra Eva Ernestina Cárdenas Herreras. Bienvenida. Gracias, por supuesto, también a la responsable de grupos vulnerables de nuestra Universidad Autónoma de Guerrero, la maestra Almaluz Pérez López. Gracias también, por supuesto, a nuestra maestra Irania Navidad Aguirre Ibarra, responsable de grupos vulnerables, a nuestro intérprete oficial de lengua de señas mexicana, el maestro Fidel Montemayor. Muchísimas gracias, como siempre es un gusto poder coincidir en los eventos con él. Y gracias a todos y a todas quienes nos siguen a través de manera virtual. Vamos a dar el uso de la palabra a la maestra Irania Aguirre, quien va a ser nuestra moderadora en esta conferencia. Adelante, maestra. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Les doy la cordial bienvenida a nuestra videoconferencia Mitos, Realidades y Expectativas. A continuación tendremos la bienvenida a nombre de la maestra Almaluz Pérez López, responsable de grupos vulnerables. Adelante, maestra. Gracias. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta 7ª jornada universitaria por los derechos de las personas con discapacidad. Anualmente organizamos esta jornada precisamente en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es justamente el día 3 de diciembre, que fue proclamado por la Organización Nacional de las Naciones Unidas, y que el objetivo de esta jornada es precisamente sensibilizar y dar a conocer los derechos de las personas con discapacidad a la comunidad universitaria y al público en general. Esta jornada, como muchos de los universitarios y del pueblo de Guerrero lo saben, lo hacemos anualmente. En esta ocasión se decidió, en coordinación con la maestra Irania, hacer una semana con diferentes actividades con la finalidad de seguir propiciando que las personas con discapacidad participen y además se vayan incorporando al nivel medio superior y superior, que son de los que se imparten aquí en la universidad. Quiero comentarles así muy rápidamente, para no ahondar mucho, que la discapacidad, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, no es una enfermedad, es una condición que se presenta y que no es inherente a la persona, sino que es más bien cuando interactúa con el contexto. Cuando el contexto no es propicio para que las personas en cualquiera de las situaciones se pueda desplazar o pueda comunicarse, es cuando se presenta la discapacidad. En este marco, la universidad ha estado trabajando. Tenemos ya cerca de 6 años trabajando en esta área, gracias a las buenas políticas implementadas por el rector, el doctor Javier Saldaña Almazán, siempre en beneficio de la población en situación de vulnerabilidad. En este aspecto, hemos estado trabajando arduamente, tratando de eliminar las barreras tanto arquitectónicas como de comunicación, para que los jóvenes en el nivel medio superior y superior puedan ingresar y concluir sus estudios de la manera más adecuada, así como también los trabajadores. Estamos trabajando también en la inclusión laboral de nuestros egresados. Hemos avanzado considerablemente. Cuando tomamos este programa, solamente se estaba atendiendo al 0.8% de la matrícula escolar. Actualmente estamos atendiendo al 2.5%,
de la matrícula total de la universidad. Entonces hemos estado avanzando, cerca del 60% de nuestra infraestructura ya es accesible. Los profesores también se están actualizando anualmente en diferentes talleres, diplomados, diferentes actividades y sobre todo en temas sobre diseño universal para aprendizaje, educación inclusiva y diseño universal en el área de infraestructura. Estamos trabajando gracias al apoyo que el doctor Javier Saldaña Almazán está dando en este aspecto. Para no ahondar más en este tema, quisiera solamente darle la bienvenida a la maestra Eva. Muchas gracias por estar con nosotros en este día, que seguramente las aportaciones que nos dé van a abonar mucho en las actividades que estamos realizando en la universidad y que sobre todo van a abonar más, sobre todo para la implementación del modelo de educación inclusiva en la universidad. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Maestra, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Alma, por esta cordial bienvenida. Quiero comentar que por asuntos personales, el día de hoy no nos puede acompañar la doctora Arelia Diana Almazán, pero les mando un cordial saludo a todos los integrantes del panel, así como a los estudiantes, maestros y maestras, funcionarios y público en general que nos acompañan esta tarde. A continuación, inauguración por parte del doctor Fernando Agüero Mancilla, coordinador general de vinculación y cooperación. Adelante, doctor. Muchas gracias, Irania. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo fraternalmente a la maestra Eva Cárdenas Herreras de la Escuela Naval de Bahía de Málaga. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación. Saludo con respeto también a nuestra maestra Almaluz Pérez López, responsable de grupos vulnerables de la UAGRO. Maestra, muchas gracias por la invitación. Igualmente a la maestra Irania Ibares de la UAGRO, responsable de grupos vulnerables de la zona sur. Maestra Irania, muchas gracias de verdad y felicitaciones a ambas por esta organización. Reciban un saludo fraterno a través de mi conducto de nuestro rector, el doctor Javier Saldaña Almazán, a quien le seguimos deseando una pronta recuperación. Igualmente a la doctora Areli, un saludo fraternal. Hoy estamos aquí para enviar un mensaje de inclusión. Agradezco profundamente su solidaridad, interés y compromiso con las personas con discapacidad, para hacerlos visibles y mostrar que tienen la capacidad plena de participar en los diferentes aspectos de la vida. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es necesario entender que la accesibilidad es un asunto transversal de desarrollo para progresar mediante los objetivos de desarrollo sostenible, para la creación de una sociedad totalmente inclusiva. Y la UAGRO ha impulsado esa necesidad rompiendo barreras y abriendo puertas hacia la inclusión y la responsabilidad social. Gracias a los lineamientos y a la gran visión de nuestro rector, el doctor Javier Saldaña Almazán, con el trabajo que ha realizado a través de los programas de grupos vulnerables a favor de las personas con discapacidad, que ha garantizado sus derechos e intereses mediante la creación de entornos propicios, como ya lo mencionó la maestra Alma, siendo parte importante en la agenda universitaria y que es una prioridad para la UAGRO transformar el entorno público, social y privado, promoviendo el cambio cultural y de actitud para fomentar la inclusión. Agradezco el compromiso de cada uno de ustedes en este importante evento. Muchas gracias. Y con su venia me voy a permitir inaugurar este excelente evento. Siendo las 3 de la tarde con 10 minutos del día 4 de diciembre del año 2020, declaro inaugurado la 7ª jornada universitaria por los derechos de las personas con discapacidad, UAGRO sin barrera, iniciando con la videoconferencia Mitos, Realidades y Expectativas de la Educación Inclusiva, deseándoles el mejor
de los éxitos. Muchas gracias a todos los que también nos están sintonizando y están en línea a través de las redes sociales. Gracias, maestra Irania, mis felicitaciones y mi reconocimiento, maestra Alma, ¿sí? Y bienvenida, maestra Eva Cárdenas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando Agüero. Sin duda, siempre agradecida con el inmenso apoyo que le brinda a nuestras áreas de la maestra Alma y su servidora. Es un honor presentar a la maestra Eva Cárdenas. Como lo mencioné, tenemos una ponente de lujo, una excelente docencia en Colombia, pero también una guerrera, ya que ella nos ha demostrado que también se ha enfocado mucho a este tema de la educación inclusiva, porque es mamá de un niño con discapacidad. Entonces, sintoniza tanto la academia, pero también como lo personal. La maestra Eva Cárdenas es licenciada en docencia por la Normal Superior La Hacienda Barranquilla, Colombia, maestra en educación por la Universidad del Atlántico, Colombia, y actualmente estudiante del doctorado en educación por la Universidad. Ha realizado diferentes tesis, artículos y publicaciones. Algunas de ellas llevan los siguientes nombres: Impacto del PTA en las prácticas pedagógicas de los docentes. Ha participado en seminarios permanentes internacionales, pedagogía, currículo y didáctica en el contexto de la calidad e igualdades. Maestra Eva, es un gusto y un honor tenerla en la Universidad Autónoma de Guerrero. Bienvenida y adelante. Un gusto para mí, Irania, y todo el personal. Realmente, qué maravilloso contar con un equipo tan, pero tan completo, y ustedes son el resultado de años de esfuerzo, y su universidad es un lugar utópico totalmente. Con todo lo que han venido logrando, es lo que estamos buscando y hacia donde queremos dirigirnos. Cada día los que estamos luchando es en pro de los procesos inclusivos. Hoy la idea es hablar un poco sobre todo lo que tiene que ver con los mitos, realidades y expectativas de la educación inclusiva, porque hay elementos que aún hoy suelen ser pensados de una manera poco estructural dentro del proceso inclusivo. Tenemos que empezar a construir un camino sin barreras. Creo que no lo pensaba en el entorno de la Universidad Autónoma de Guerrero, pero ustedes tienen todo el entorno para ese proceso de echar a un lado las barreras. Y es maravilloso por eso, porque es identificarnos con un fin y con un camino que queremos lograr en términos de educación. Tenemos que tener en cuenta, antes de entrar de lleno a todo lo que tiene que ver con los contextos inclusivos, que 77 millones de niños se encuentran fuera de la escuela, pero al menos 32 millones de ellos tienen discapacidad. Es algo que normalmente nosotros no nos ponemos a analizar, pero solamente el 35% de niños con discapacidad completan la educación primaria según el Banco Mundial. Es decir, ¿dónde está el otro 65% de niños en condición de discapacidad? Esa población que no aparece registrada en las instituciones y que no está recibiendo una educación ni siquiera en las básicas primarias, en las básicas secundarias, que no sigue su camino hacia las universidades, es la población que realmente entra a preocuparnos en este momento en el que estamos uniendo fuerzas, muchas personas en pro de la inclusión. La mayoría de estos chicos en condición de discapacidad no participan en las escuelas con sus pares sin discapacidad y tampoco reciben los apoyos que ellos necesitan. Es decir, la educación especial se convirtió en una especie de escudo protector y le entregamos toda la responsabilidad a los educadores especiales y a las escuelas especiales, sin darnos cuenta que cuando los chicos crecen viendo las diferencias y reconociendo la diversidad es cuando más están aprendiendo. Entonces, es importante que entendamos
este proceso que está aconteciendo. Entraríamos entonces a desligar lo que tiene que ver con el mito de que la educación inclusiva solamente es referente a la educación de chicos, chicas, jóvenes en condición de discapacidad, porque cuando hablamos de educación inclusiva estamos hablando de todas las comunidades que han sido segregadas a través de la historia y que en medio de ese proceso de segregación no se les brindó en un momento histórico todas las necesidades o no se les brindó todas las herramientas para que pudieran satisfacer esas necesidades. Es decir, las víctimas de conflicto, la población rural. Sabemos que hubo un momento histórico en el que las personas con SIDA también tenían un proceso de discriminación muy fuerte. La libertad de género, por la lengua, por algún tipo de discapacidad. La misma pobreza también hace parte de estas comunidades porque son comunidades que no tienen accesibilidad a muchas cosas y muchos trabajadores también que no tienen acceso a la educación precisamente porque desde muy jóvenes inician su vida ejerciendo distintas labores y no van a tener tiempo para acceder a ningún tipo de educación. Lo mismo sucede con las comunidades romanoides, los grupos étnicos, los indígenas y los migrantes. Entonces, sacar un poquito del contexto que solamente las personas con discapacidad están dentro del proceso de educación inclusiva. Pero sí queremos aclarar que hoy nos vamos a enfocar un poco más en las personas en condición de discapacidad porque es la población que más ha tenido rezago en ese grupo de personas. Es decir, para ellos ha sido un poco más difícil el camino y para ellos ha sido un poco más fuerte el poder acceder a todos los medios educativos. Tenemos algunos mitos como obstáculos, como el mito de que la actitud del profesorado tiene como un cierto recelo hacia la diferencia y es una realidad. Estamos aquí para hablar cosas que son duras, que nos afectan porque nosotros somos maestros y tenemos que hablar lo que nosotros realmente estamos vivenciando. Pero también tenemos que abonar que hay muchos que se están preparando en este contexto. Pero sí tenemos que hablar, digámoslo así, muy abiertamente de este tema. La manera en que el maestro es capaz de dar una respuesta eficaz a la diferencia. ¿Cómo el maestro o con qué herramientas puede brindar una respuesta hacia un chico sordo en tu salón? Algún chico que tenga una condición de sordera. Si tú ni siquiera manejas el lenguaje de señas, si no manejamos la lengua de señas. Entonces, todos esos procesos nos llevan a pensar, ¿cierto? Que tenemos que ir un poquito más a fondo y como maestros también seguir preparándonos en este contexto. Hay un mito muy característico y que lo he vivenciado muchísimo desde mi área de mamá y es que las prácticas médicas son más importantes que las prácticas pedagógicas. Les cuento que muy personalmente, al iniciar todo mi proceso con Isaac, mi hijo se llama Isaac, yo pensé que lo más importante que él necesitaba era terapia, ayudas, todo lo que tenía que ver con la parte ocupacional. Y realmente hubo un momento en el que yo, la maestra, me negué a meterlo a una institución educativa, a incluirlo. Y yo decía, bueno, pero es que quizás no camina, me lo van a pisar, los chicos suelen ser un poquito crueles a veces, tienen unas edades en las que hay momentos en los que ellos realmente no reconocen la diferencia, no lo hacen adrede, pero sí suelen ser un poquito crueles. Y eso a mí me dejaba como el sinsabor y tuve que ir un mes a psicología y la psicóloga me sentaba en terapia y me decía, tienes que prepararte para entregarlo a una institución para que él pueda ser independiente,
para que él pueda lograr el mayor de todo su potencial. No vas a estar con él todo el tiempo. Entonces, sí es muy difícil tomar la decisión como padre. Sé que muchos padres están viendo esta conferencia y realmente mi invitación es a entender que sí necesitan las terapias, pero que también necesitan de la interacción con otras personas. Necesitan de esa interacción para poder crecer y para poder comenzar a imitar todos los elementos que les van a servir para poder ser personas totalmente independientes. También en algunos casos se habla de que los currículos son una fuente constante de segregación y de exclusión. Sinceramente, en algunas instituciones sí se da. En muchos momentos, antes de todo ese contexto, superado todo el tema de la psicóloga, por decirlo así, ya cuando acepté que tenía que ir a buscar institución, comencé a buscar. Llegué a una institución que me recomendaron, me dijeron, bueno, ves, tiene un lindo aspecto, parece que hay buenos elementos allí. Yo fui cuando en ese momento llegué con mi hijo en un cochecito porque no caminaba y él ya tenía 2 años. Y la rectora de la institución me atendió y me dijo, wow, pobrecito, no camina. Y volvió a repetir, pobrecito. Y yo me quedé asombrada de la expresión y mi padre que me acompañaba me dijo, esta no es la institución para Isaac, vámonos de aquí, porque realmente estaban desenfocados de lo que tiene que ver con las políticas inclusivas. Y así fue que llegamos a una institución maravillosa en la que mi hijo pudo transitar y pudo avanzar muchísimo, pero es lo que nosotros como padres vivimos y también como compañeros, porque si bien hemos visto muchas veces la discriminación por parte de maestros hacia estudiantes en condición de discapacidad. Transformar las instituciones y que esto permita levantar barreras para el aprendizaje, acceso y participación es muy costoso. Realmente sí es costoso prepararse para hacer una sociedad más inclusiva, para hacer una educación más inclusiva. Pero debemos recordar que la educación es un derecho y que cuando nosotros iniciamos con pequeños aportes, de pronto vamos haciendo mucho al final. De pronto hay instituciones que hoy no tienen los recursos para dar totalmente accesibilidad, pero sí están pensando en hacer muchos cambios curriculares y es la invitación real a que todos estos procesos curriculares se den inicialmente y ya después lo demás va a comenzar a venir por añadidura. Porque realmente cuando tomamos la decisión de marcar la diferencia y de ayudar a todas las poblaciones y de fomentar la educación inclusiva, sí se puede lograr cosas maravillosas como lo que está sucediendo aquí en la Universidad Autónoma de Guerrero. Que la educación inclusiva tiene que ver solo con la discapacidad. Ya lo habíamos dicho, pues son muchas las poblaciones que han sido segregadas históricamente, entonces no hablamos solo de la condición de discapacidad, pero sí es una de las comunidades que ha sido un poco más difíciles en el proceso de avanzar. Los estudiantes con discapacidades tienen que ser educados por expertos, maestros especiales, terapeutas. Si bien hay algo que nosotros debemos anotar es que para poder realizar un proceso bien llevado de educación inclusiva se necesita una red de apoyo muy grande. Es decir, los expertos, los maestros que tienen la licenciatura en educación especial van a ser muy, pero muy fundamentales en este contexto. Pero no en ellos recae toda la responsabilidad porque somos un conjunto, es decir, hay una red de apoyo que está enfocada en llevar a cabo todas estas políticas, entonces no podemos dejar sobre ellos toda la responsabilidad. Las instituciones educativas proporcionan solamente aprendizajes académicos.
Esto es totalmente un mito, porque recuerden que nuestros chicos no solamente necesitan lo académico. En las escuelas, en las universidades, nosotros favorecemos muchísimo la interacción social. Y también tenemos que tener claro que hay una inteligencia que se llama inteligencia interpersonal. Si nosotros no nos relacionamos, no vamos de la mano con nuestros compañeros de aula, no hacemos socialización de trabajos, no expresamos lo que pensamos, entonces lo académico se va a quedar netamente ahí, porque lo social llega y entra a complementar lo académico. Entonces, en las instituciones educativas solamente no se van a enfocar en lo académico. Hay un mito tremendamente fuerte, sobre todo acá en Colombia, no sé si en México también se lleva en función. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, como dice el dicho, que la repitencia ayuda a nivelar los procesos educativos. No, mira, este chico tiene una condición cognitiva, vamos a ponerlo a repetir para que avance, vamos a que repita el grado. Yo pregunto, bueno, ¿y ese año qué hizo el docente a nivel curricular mientras el chico cursó todo su año completo? Porque si yo voy a esperar a fin de año para ponerlo a repetir porque no tiene los deberes básicos de aprendizaje, no cumplió con estándares, no cumplió con lineamientos, hay algo que está sucediendo en ese contexto curricular. Y acuérdense que dentro de las políticas inclusivas no es el estudiante el que debe adaptarse a la institución, es la institución la que debe comenzar a hacer las adaptaciones en este medio. Entonces, como para reflexionar un poquito, ¿qué está sucediendo hoy en la realidad? Primero, está sucediendo que hay invisibilidad de los chicos en condición de discapacidad. No están registrados al nacimiento, no son contados en los datos de los censos. Y acá sucedió algo muy curioso en el último censo que se hizo acá en Colombia, y es que no estaba el ítem para determinar cuántas personas del grupo familiar pertenecía a condición de discapacidad. Y una mamá de un chico que tenía condición de ceguera tuvo que presentar ante el Estado una notificación en la que ella decía que era muy importante tener ese censo y el número clave de toda la población en condición de discapacidad. Y fue un mes después que se habilitó en el censo que contaran a los chicos en condición de discapacidad, a las personas adultas o a los jóvenes. Entonces, si bien esto está sucediendo y es una realidad, también está sucediendo que son víctimas de estigma y son escondidos por las familias. No sé si les ha pasado que llegan a lugares en donde usted dice, bueno, yo no he visto a nadie en condición de discapacidad aquí. O sea, y no ven, o sea, por ningún lado están. Hay lugares en donde todavía la creencia marca mucho a las familias y los dejan en una cama totalmente rezagados, y es triste porque yo lo he vivido, lo he visto muy cerca del lugar donde vivía, a un chico que siempre estaba sentadito en el patio trasero de su casa, y yo decía, ¿por qué no lo escolarizan? ¿Qué pasa con ese chico? Entonces, entramos como en ese, como cuando ya uno tiene ese sentir, uno entra como en esa nostalgia de pensar cómo han hecho a un lado a esta población que tiene tanto que ofrecer, que no aprende. Los maestros dicen no saber cómo enseñarles, eso es totalmente un mito. Las personas en condición de discapacidad, si bien lo decía la doctora Alma, que me gustó muchísimo, cuando ella habla de que no es una enfermedad, es una condición. Creo que es maravilloso pensar que tienen mucho que ofrecer, que nosotros no hemos tocado totalmente a la puerta de todos los conocimientos que ellos tienen, y tienden a ser personas que recogen mucho de lo que hay a su alrededor, y al final terminan siendo como esponjas que cuando tú empiezas a estimular, dan mucho. Entonces hay que comenzar a mirar la mirada, que la mirada sea
un poco distinta a todo este proceso del que estamos hablando con respecto a la creencia de que no aprende. Las familias no pueden pagar los apoyos que requieren en el aula. Sí es una realidad que las escuelas que tienen un montaje o las instituciones educativas que tienen un montaje bastante exitoso de proceso inclusivo suelen ser muy costosas. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros como maestros tenemos que empezar a compartir experiencias con otras instituciones, porque la realidad es que solo compartiendo vamos a poder tener una visión mucho más generalizada para poder comenzar a implementar herramientas. Un ejemplo, ¿qué está pasando en la Universidad de Guerrero, en la Universidad Autónoma de Guerrero, que me sirve a mí para ayudar dentro de mi institución? Y así vamos haciendo redes también institucionales que permitan que las familias también puedan acceder desde lo público a excelentes resultados de procesos inclusivos. Hay algo muy importante y es todo lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, porque yo soy muy insistente en el tema de que nosotros no podemos hablar, es que ahí va el enfermito, es que ahí va, nada de eso. O sea, hay que comenzar a quitar todo ese no sé cómo se dice, el obituario, ese lenguaje monótono que nosotros cargábamos desde mucho tiempo, en el que pensábamos que las personas en condición de discapacidad tenían una enfermedad. A mí me sucedió cuando Isaac tenía aproximadamente 2 años y yo lo saqué a caminar, porque él no caminaba, pero su mamá insistentemente, su mamá Eva Cárdenas, aquí mi persona, lo sacaba al frente de la casa y lo ponía de pie y lo obligaba, así sea, a coger fresco allí enfrente de la casa. Y mucha gente pasaba y me miraba y decían, bueno, ese niño, ¿qué tendrá? Porque muchas veces las personas no se acercan ni siquiera a preguntar, pero solo miran. Son muy expectantes de lo que está sucediendo cuando se ve algo que no es común. Y en un momento, un pequeño niño se acercó y le dijo a mi hijo, vamos, camina, tú sí puedes caminar, vamos. Y lo comenzó a animar. Y su mamá se acercó corriendo y le dijo, vamos, hijo, que él está enfermito, así, tal cual. Y yo comencé a hacer el análisis y desde que él nació, han sido muchos los aprendizajes que ha aportado a mi proceso formativo, porque es entender que una persona en condición de discapacidad se enfrenta al mundo de esa manera. Y por eso muchos de ellos no tienen una autoestima tan formada y por eso su vida no tiene unas bases tan cimentadas. Si bien yo no me dejé hacer como que bajar mi ánimo por eso, pero suele suceder en muchos otros casos, que entonces la persona dice, bueno, ya mejor no salgo mañana con el niño, no lo saco a caminar, o mejor no saco a mi abuelo que está en silla de ruedas, o mejor no saco a mi tía que tiene ceguera porque es que me da pena. Entonces, eso tiene que comenzar a cambiar socialmente. Que no se trabaja sobre retos y logros, sino sobre adecuaciones que lavan los contenidos. Es decir, que a las personas en condición de discapacidad no se les evalúa lo que se les debería evaluar, porque lo que se están es lavando contenidos. Y esto es un daño, entre comillas, para la persona, porque está superando los grados universitarios, pero no se le está midiendo igual. Realmente tenemos que entrar en la sintonía, y no es lavar contenidos, es que haya un contenido que sea benéfico para ese ser humano que necesita capacitarse. Yo no creo coherente que las instituciones deban pasarlos porque sencillamente tienen un diagnóstico o están rotulados. Hay que exigir. Yo soy muy, pero muy partidaria de que la exigencia
permite logros inimaginables. Entonces, hay que comenzar a tener claro que la exigencia nos va a permitir tener mejores seres humanos, independientemente que tenga o no tenga discapacidad. Que nuestros hijos pueden pasarse la jornada escolar pintando y haciendo plastilina sin estímulos para aprender. Suele pasar en muchas instituciones también que a ese estudiante en condición de discapacidad lo colocan en un ladito y le dan como un papelito, póngase, distráigase allí, y la clase se le da general, o sea, se da una clase tradicional integral para los demás y a ese se le hace a un lado. Hay una experiencia muy significativa, no sé si han escuchado hablar de Constanza Orbay, se los recomiendo, tiene un proceso muy significativo, ella es pedagoga y tiene una fundación que se llama Desde Adentro y ella tiene parálisis cerebral. Y ella cuenta que cuando llegaba a la institución, a ella la colocaban a un ladito y los demás niños jugaban, hacían, corrían y a ella no la incluían. Pero sin embargo, ella desde allí podía ver y podía animarse a lograr lo que sus amigos hacían. Sin embargo, fue significativo para ella porque hoy, después de 30 años, ella ya es independiente y es una mujer muy exitosa en el campo de la pedagogía. Es decir, que nosotros en la educación podemos generar el estímulo para que esa persona salga del cascarón, es decir, del encierro en el que se encuentra socialmente. Y sí podemos lograr cosas realmente maravillosas. Vamos a que la escuela piensa que nos hace un favor y que la responsabilidad es nuestra. A mí me da risa y siempre me río porque cuando a mí me dicen, no, es que mira, yo te voy a colaborar con tu hijo. Cuando me dicen así, a mí como que se me suben las políticas inclusivas y empiezo como a sentir y yo digo, ¿cómo así? Tú no me estás colaborando ni me estás haciendo un favor, es un derecho que tiene mi hijo. Porque resulta que tiene una mamá que antes de emprender su maestría, yo tenía un enfoque en lo que tiene que ver con estadística y cuando mi hijo nació me cambió la vida y decidí ser maestra en educación y magíster en educación porque sentía que hay algo en términos de la educación que hacía falta en los procesos inclusivos. Entonces, digamos que él tiene una defensora fundamental que está siempre ahí en búsqueda de las mejores oportunidades, pero no es un favor, usted no está haciendo un favor, no le está colaborando, usted le está permitiendo el cumplimiento de un derecho fundamental que está en la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Realmente es un derecho. Van a existir las barreras y obstáculos para asistir, pertenecer, participar y aprender, sí, las van a ver. Yo no puedo mentirles, yo he vivido muchas de esos obstáculos con mi hijo, como mamá, también los he visto como maestra, entonces no vamos, digamos que a mentirnos, esas barreras van a existir. Lo que yo creo es que nosotros podemos comenzar, como decía la doctora Alma, podemos empezar a disminuir esas barreras. Ellas existen, pero nosotros desde el ámbito en el que estemos ejerciendo podemos comenzar a crear espacios más amplios y así vamos a poder todos pertenecer a ese grupo social generalizado en el que queremos estar, sin ningún proceso que se tenga que llamar inclusión, porque ya no se llamaría inclusión, sino que sería convivir con la diferencia, con la diversidad, aceptarnos y creo que ese es el reto y como tal la meta que tenemos todos los que soñamos con una verdadera educación inclusiva y con una verdadera sociedad inclusiva. Aún hoy la exclusión existe debido a que han habido muchas leyes fragmentadas que no definen muy bien los procesos, debido a que lanzamos la responsabilidad de la educación especial
que no le estamos quitando la importancia, porque si bien hay un respeto por los educadores especiales, pero ellos no son los totales responsables de estos contextos inclusivos. A nivel cultural existen aún muchas creencias en lugares del mundo, actitudes y comunidades que no son inclusivas, que todavía esconden a estas personas. Y hay prácticas en temas institucionales, porque hay instituciones que no están listas, escuelas que no están listas para estos procesos y maestros que aún no están listos, aún hoy, en este contexto social. Y nosotros tenemos una responsabilidad y es realmente comenzar a pasar esa ola de la inclusión, porque hay muchas instituciones que aún necesitan fuertes capacitaciones y qué chévere que sea como acá en la Universidad Autónoma de Guerrero, que están capacitando en el diseño universal. O sea, me llamaba mucho la atención cuando hablaban de esto, porque es que el diseño universal curricular, en el diseño universal de aprendizaje, todo esto nos lleva a tener una amplitud como maestros que al final nos va a llevar a darles un mejor ambiente a nuestros estudiantes. La inclusión no es una estrategia para encajar personas en los sistemas y estructuras de la sociedad. Eso no es inclusión, porque si nosotros buscamos encajar, es que esa ficha no pertenece allí. Entonces, estamos como forzando esa ficha para meterla allí. No, eso no es inclusión. La inclusión nos lleva a transformar sistemas y estructuras para hacerlos mejor para todos. Es esa transformación de esos sistemas y estructuras. ¿Y qué busca? La presencia, la participación, el éxito de todos los estudiantes en general. Entonces, nosotros hablábamos antes de integración, en la que los estudiantes con discapacidad se adaptaban al resto de la comunidad educativa y ellos tenían que llevar su sombra, tenían que llevar su intérprete a la universidad. Yo lo viví como estudiante universitaria, tenía un amigo, siempre he tenido mucha relación con amigos en condición de discapacidad y aprendí lengua de señas desde muy joven, sin pensar que me iba a tocar ser mamá de Isaac, aclaro. Desde los 14 años aprendí lengua de señas porque tenía muchos amigos que tenían la condición de sordera. Y en este proceso creo que no es necesario o no es lo debido que el estudiante lleve su intérprete, ¿no? La institución debe aportarla. Si no, miren al intérprete Fidel, que está aquí, ¿cierto? Porque la institución Universidad Autónoma está generando estos espacios para que todos participemos, sin excluir a nadie. Es decir, que la inclusión implica el derecho a ser comprendido en esa singularidad y la comunidad educativa se está adaptando a ese estudiante, se está adaptando a ese chico o chica, a ese joven que realmente llega con tantas expectativas de recibir cosas muy positivas y cuando ve que el intérprete está en clase, que tiene todas las herramientas, eso va a favorecer el aprendizaje adecuado. Entonces hablamos de los modelos de educación, hay un modelo tradicional que era el que nosotros, digámoslo así, que había muy esquematizado en nuestro entorno, en nuestra labor como maestros. Aquí se centraba en el estudiante, la evaluación era selectiva, es decir, yo escojo cómo voy a evaluar, no es lo que tú necesitas dentro de tu ritmo de aprendizaje, sino yo escojo la evaluación. Hay un perfil de estudiante utópico que tenía que ser el chico deportista, buen orador, con múltiples características, el chico perfecto, ¿cierto? Del que hablaban casi todos los currículos en las instituciones, y la asignación siempre a un programa de educación especial, porque eran ellos los que cargaban con ese peso. Entonces entramos en ese modelo inclusivo
que es centrado en el aula y en los espacios que vamos a favorecer para el estudiante, en el que la colaboración entra a ser lo principal. Hay una necesidad dentro del aula para poder instruir, para poder guiar, pero también para poder permitir que expresen cada uno sus sentires. Las estrategias y capacitación para los maestros es fundamental en este modelo inclusivo. Por eso es que es tan importante todo lo que está sucediendo acá en México, porque si bien no es recogido del suelo, como decimos nosotros acá en Colombia, es algo que han venido trabajando, que llevan muchos años en este camino y que están logrando frutos porque hay capacitación. Y las aulas están respondiendo a esas necesidades y son mucho más flexibles. Entonces, ya el maestro no es tan rígido, sino que va a ser más flexible con los procesos de enseñanza-aprendizaje. El doctor Gordon L. Porter, director de las iniciativas en educación inclusiva en Canadá, tiene 4 formas o 4 elementos para que una educación o para que la educación inclusiva sea una realidad y para que la inclusión sea exitosa. Primero, tienen que haber buenas políticas y liderazgo. Estamos hablando de personas que se levanten y comiencen a liderar estos procesos. Deben haber redes de apoyo, equipos que se interconecten para poder comenzar a transmitirse todos los conocimientos que están ganando en las experiencias que están llevando a cabo. Las estrategias de enseñanza para abordar necesidades diversas, que es importantísimo, y entra como socio o socia la familia. Es decir, para la familia es súper importante el avance de su hijo o hija en condición de discapacidad. ¿Y quién más que los padres, los familiares, que nos sirvan para cerrar esa red de apoyo tan fundamental? Entonces tenemos muchas ventajas en las escuelas inclusivas. Estas ventajas van desde la importancia y el valor de la diversidad dentro de lo que tiene que ver con la cultura escolar. Es decir, ya vamos a dar mucho más prioridad a lo diverso, ya no vamos a hablar de lo normal. Hay una cosa que realmente estamos trabajando desde la página que comenzamos a construir desde hace un tiempo, y es que nosotros nos divorciamos de la normalidad. La normalidad no existe, no existen seres normales, existe una regularidad. ¿Qué pasa? Que nosotros confundimos la palabra común con la palabra normal. Sí, no es común ver un chico que vaya con bastón, pero no debemos decir no es normal, porque él es un ser humano normal, tiene unas capacidades, solo que tiene una condición de discapacidad que es diferente. Entonces, no confundir los dos elementos o las dos afirmaciones entre común y normalidad. Modelos y estrategias de enseñanza basados en los principios cooperativos. Hablábamos de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje colaborativo. El personal debe estar comprometido con la interacción y colaboración para resolver los problemas. Las amistades comienzan a facilitarse. Miren, muchas de las personas que llegan a las instituciones universitarias hoy y a las instituciones educativas llegan como con ese temor de abrirse hacia nuevas amistades, y resulta que sé que tendrán experiencias que contarme en el contexto de que cuando van a verlos son los más sociables, y uno dice cómo llegó y cómo era todo calladito, cerrado en ese entorno, porque estaba viviendo muchos elementos que para él eran contrarios dentro de su sentir como ser humano. Pero la institución le ha permitido abrirse, y por eso uno ve, a mí me encantaba y me encanta en la Universidad del Atlántico en Barranquilla, porque vemos chicos en condición de ceguera y van con sus compañeros regulares que no tienen ninguna condición de ceguera, y van ellos con su bastón, van todos juntos a comerse el helado, a merendar. Entonces es eso lo que va a implementar o lo que va a facilitar
una institución que de verdad esté fomentando la inclusión. ¿Qué o cómo debe ser ese maestro en la escuela inclusiva o en la institución inclusiva? Debe tener mucha actitud, debe tener un compromiso con lo que anhela, con lo que quiere transmitir a su estudiante. Debe haber una aceptación completa de la comunidad educativa, los soportes y los ajustes necesarios en postura, en vamos a habilitarle un espacio un poco más amplio porque tiene una silla de ruedas, vamos a implementar elementos que le funcionen a ese estudiante y que le hagan un ambiente más agradable. La colaboración en los trabajos de equipo, el respeto por la diversidad, que es fundamental. Cuando ese maestro logra encontrar las fortalezas y no enfocarse en lo que es la debilidad o la dificultad, estamos logrando un maestro inclusivo. Reconoce la individualidad de la persona y reconoce el esfuerzo que hacen las familias por sacar adelante a sus hijos en condición de discapacidad. Y mucha creatividad, porque realmente en este entorno social necesitamos mucha creatividad para poder ayudarlos a ser mejores. Y los estudiantes terminan siendo mucho más valorados por sus compañeros. Hay un capital social que es integrado por relaciones muy fructíferas, por confianza en sí mismos, porque algo con lo que llegan es con falta de confianza, con muchas inseguridades, y se logra esa confianza y seguridad, y aportan mucho a la solución de problemas sociales, son mucho más sensibles a las situaciones que ocurren alrededor de ellos. Entonces las familias somos compañeras de ruta en el camino hacia la educación inclusiva. Y tenemos que decir que estas instituciones como la Universidad Autónoma de Guerrero está haciendo también estos procesos de sensibilizar a la comunidad educativa, porque cuando uno va a empezar un proceso de educación inclusiva, primero tiene que empezar a sensibilizar, es decir, que todos los chicos en un aula de clases, en un ambiente de aprendizaje, puedan compartir sus sueños, qué ha sido de su pasado, su presente, qué quieren en el futuro, compartir sus expectativas y escuchar la voz de los protagonistas y de todos los que forman parte de una comunidad educativa para poder construir sociedad entre todos, no solamente ni los que tienen condición de discapacidad, ni las comunidades romanoides, sino que en un aula hay mucha diversidad. Entonces todos tienen que compartir sus experiencias para que haya mucha más aceptación y para que cuando salgamos a la calle no sea extraño ni tampoco sea expectante ver lo que no es común. ¿Listo? Y tenemos que decir entonces que todos somos diferentes, aprendemos diferente, tenemos un ritmo propio, ni mejor ni peor que otros, solo propio y único. Propio y único porque somos seres únicos e irrepetibles. Y como decía la magíster Claudia Pacheco en una de sus intervenciones en Teletón, la inclusión es un proceso continuo, no puede ser un ejercicio accidental, sino intencionado. Esto no va a suceder porque yo chasqueé los dedos y ya apareció el modelo de educación inclusiva que yo anhelaba. No va a suceder así, pero como es un proceso y lo estamos buscando, seguramente vamos a hallar un camino muy importante para poder lograrlo y para lograrlo de las mejores maneras. Como una imagen vale más que 1000 palabras, estos son los memes de nuestra página Mamá Maestra y Terapeuta que estamos haciendo con todo el amor para seguir concientizando a todas las comunidades de que las diferencias nos enriquecen. La discapacidad es solo una condición de vida, no es una limitación. No se trata de comparar, sino de aceptar la diversidad. Si bien el chico está pintando algo muy estructurado y el otro está haciendo una cosa más abstracta, ambos están haciendo algo hermoso en medio de la diversidad porque no somos iguales. La inclusión significa ponerse en el lugar de otros. Si todos fuéramos iguales, esto y esta vida sería un poquito aburrida, ¿cierto?
Y no tenemos que hablar de inclusión cuando vamos a hablar de convivencia, cuando vamos a hablar de respeto. Porque si eso es lo fundamental, la palabra inclusión se hace a un ladito. Especiales son las pizzas, capacidades especiales tienen los superhéroes, enfermos hay en los hospitales, atrasado viene el colectivo, capacidades diferentes tiene una taza y una olla, angelitos habrá en el cielo. Cuando quieras referirte a una persona con discapacidad, solamente di eso, persona con discapacidad, o mejor aún, llámale por su nombre, porque primero somos personas, ¿cierto? La velocidad no importa, adelante es adelante. Es algo que yo siempre le digo a mi hijo, que camina muy lento, pero siempre le digo a paso lento, pero seguro. La educación es un derecho y no un privilegio que parte de la defensa de la igualdad de oportunidades para todos. Es un derecho, no es un favor. Y terminamos hablando del entorno inclusivo que anhelamos. Busco un cupo para mi hijo, pero tiene trastorno del espectro autista. No hay problema, ya veremos cómo ayudarle. Lo importante es que comience a estudiar. El día que todas las instituciones tengan esa conversación con ese padre, esa institución educativa universitaria, esa institución de primaria, esa institución de secundaria, es que se comenzó a entender realmente qué es la inclusión. Y la mayor discapacidad de la vida es una mala actitud, según Scott Hamilton. Y tampoco dejes que nadie determine hasta dónde puedes llegar. Puedes llegar hasta donde tú creas y donde tú lo imagines. El cielo es el límite. Un abrazo fuerte para todas las personas que estuvieron y para todo aquel que estuvo interesado en esta charla. Todo mi cariño y mi respeto para esta gran universidad. Sin duda, maestra Eva Cárdenas, una excelente ponencia, una gran participación que la verdad nos deja la piel chinita, ¿no? Lo podemos ver en los comentarios. Muchísimas felicitaciones a su gran participación. Nos visitan, no solamente tenemos conectados de la universidad, sino también de otras escuelas que sin duda están encantados porque nos acerca, ¿no?, a una realidad que estamos viviendo. Y sin duda la universidad, la parte educativa, la familia, trabajar en equipo va a mejorar al 100% la actitud y la condición de las personas con discapacidad. En verdad es un honor, un orgullo haberle escuchado esta tarde. Me siento muy contenta de conocer a mujeres como usted que se entrega día a día por un tema tan importante como es la discapacidad. A continuación, maestra, tenemos 2 preguntitas que nos hicieron y me gustaría realizarlas. Claro. ¿Cuál es el mayor reto de ser mamá de un niño con condición de discapacidad? Nos preguntan. Yo creo que ha sido un reto muy grande, realmente. Primero, abandonar el duelo es lo principal. Siento que muchas familias no salen de ese cascarón del que hablábamos porque no salen de ese duelo. No dejan de sufrir por eso que sucedió en algún momento y que fue un momento en el que su hijo adquirió X o Y condición. Cuando nosotros superamos y saltamos esa barrera, que es el duelo, comenzamos a ver en ellos los mejores avances. Siento que a partir de ese momento, ese fue el reto más importante. Ser una cara visible para la sociedad en términos de educación inclusiva y hablar de mi experiencia como mamá ha sido el mayor reto. Creo que tengo que darle muchas gracias a mis papás que han estado allí, a mi hermano, a mi esposo y también a mi prima Diana, que es la gestora audiovisual de la página Mamá, Maestra y Terapeuta, porque ella me incentivó muchísimo. Me decía, tenemos que empezar a soltar todo lo que hay en tus investigaciones, lo que estás haciendo allí en ese silencio, porque muchos padres trabajamos desde el silencio de estos procesos. Pero sí, mi mayor reto ha sido salir y ser visible, que no es fácil, pero estamos haciendo un esfuerzo y por lo menos ayer, en términos del Día Internacional de la Discapacidad, te contaba que hicimos una entrevista a Carlos Sarrias, maravillosa, un chico con parálisis cerebral espástica en un grado muy elevado
que hoy es campeón y que es un ciclista reconocido en España, maravilloso, que tiene una hija con una persona también en condición de discapacidad, es decir, que han roto todas las barreras sociales de la discapacidad, se casó, tiene a Noelia está sana. Entonces eso te lleva a ver mucho más allá de lo que la sociedad a veces te permite ver. Yo cuando me enteré que Isaac tenía parálisis cerebral, pensé y en algún momento escuché a los especialistas decir no va a caminar, no va a gatear, no va a hacer muchas cosas, pero partiendo del esfuerzo, de la perseverancia, de la fe y de ese anhelo de poder salir adelante, Isaac es un campeón y realmente soy la mamá más orgullosa porque él realmente me ha demostrado que todo es posible. Muchas gracias, maestra. Y tenemos otra pregunta más. ¿Cuál es el verdadero reto de la educación inclusiva en tiempos de pandemia? Si bien nosotros hemos hablado mucho de la exigencia que requiere un modelo inclusivo, en estos momentos de pandemia ha sido muy difícil, no ha sido momentos fáciles para la población en condición de discapacidad. Yo desde mi página veo muchos comentarios y comparto con muchos grupos en los que dicen, no, pues mi niña quedó prácticamente en el grado por la mitad cuando empezó la pandemia, no siguieron atendiendo a los procesos, hubo muchos procesos congelados, pero sí hay una invitación de poder centrar y compartir esas experiencias que tienen grandes instituciones y que han tenido grandes logros en lo que es la educación inclusiva en estos tiempos. Es una invitación a compartir las experiencias. Necesitamos comenzar a hacer una red interinstitucional, creo que lo hablábamos ya, porque es que es necesario compartir experiencias, tener en cuenta a las comunidades y a las familias, o sea, es decir, que esas instituciones se centren en las familias que han sido rezagadas y en estos tiempos de pandemia se ha hecho mucho más evidente, que se establezca la cooperación entre los ministerios y los gobiernos para que sí haya legislación que aborde la verdadera adquisición de esa política en esa institución para que realmente se esté cumpliendo con un proceso adecuado de educación, sea virtual o como esté en el momento, pero se necesitan de esas políticas que aporten a esta población. Necesitamos entender que la educación tiene que ser más amplia y que estas políticas inclusivas van a permitir que las instituciones cumplan, es decir, debe haber veeduría de parte de las ONGs que están fundamentadas, porque para eso están las organizaciones no gubernamentales, para ser veedoras de estos contextos. Entonces, en los gobiernos hay que agarrarse muchísimo a esas ONGs para que haya mucha visibilidad de los procesos institucionales que se están llevando a cabo en estos tiempos de pandemia. Muchísimas gracias, maestra Eva Cárdenas, y sin duda los comentarios de felicitaciones no paran en la página. Y pues agradecer, ¿no?, a los compañeros y compañeras que nos acompañaron, a la maestra Alma Luz Pérez, muchísimas gracias por su apoyo, maestra, al maestro Fidel Montemayor. Y pues a continuación, como todo buen inicio, también tenemos un gran final. Tenemos la clausura por parte del doctor Fernando Agüero. Adelante, doctor. Gracias, Irania. Un tema muy interesante. Estoy poniendo mucha atención y creo que convocar a todos y a todas las universitarias, a la sociedad en general, a que seamos agentes de este cambio cultural también. Creo que se hace necesario, y escuchando la disertación de la maestra Eva, pues nos queda claro, ¿sí?, de la ratificación del gran trabajo que está haciendo también nuestra Universidad Autónoma de Guerrero, encabezada por nuestro rector, el doctor Javier Saldaña Almazán, interponiendo estas políticas de inclusión, ¿sí?, para garantizar precisamente la visibilidad y los derechos de nuestros compañeros personal con discapacidad a través
de estos programas, como ya lo mencionaba, de grupos vulnerables, a través de estas actividades que realizan las maestras Irania, la maestra Alma, con todo y su equipo. Felicitaciones. Y de verdad, maestra Eva, muchas gracias por disertar esta conceptualización, ¿sí? Para que nuestros estudiantes, nuestra comunidad universitaria, pues también conozca de otra perspectiva, ¿sí? Humana, ¿sí? Este tema está en boga y que debemos de reforzar en la inclusión social y la responsabilidad social de las instituciones. Muchas gracias. Y pues, como dice la maestra Irania, todo en comienzo pues tiene un final. Y me voy a permitir, con la venia de ustedes y de todos los que nos acompañan en la transmisión, que por cierto, muy nutrida, ¿sí? Muchas gracias por ese interés. Y con su venia me voy a permitir clausurar, siendo las 4 de la tarde ya con 5 minutos del día 4 de diciembre del año 2020, me permito declarar a través de mi conducto y por parte del doctor Javier Saldaña Almazán los trabajos de la conferencia Mitos, Realidades y Expectativas de la Educación Inclusiva, disertada por la maestra Eva Cárdenas Herreras, esperando que haya sido de su agrado, ¿sí? Para coadyuvar a esta formación académica. Muchas gracias y muy buenas tardes para todos y todas. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Maestra Eva, muy agradecida. Gracias a ustedes por este espacio. Gracias.